Hermanos, muy buenas noches. Hoy día, viernes 22 de mayo de 2020, vamos a hacer una reflexión acerca de la oración. Y es por eso me gustaría que podamos estar leyendo Hechos, el libro de Hechos, capítulo 12. Yo voy a leer los versículos 1, 2, 3, 4, 5. Y lo ideal sería que ustedes puedan leer todo el capítulo 12 para que el mensaje pueda ser captado con amplitud. Así que vamos a leer el versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero acá el mensaje. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar. Señor Dios, otra vez agradecidos a ti por la oportunidad que nos das de poder llegar a mis hermanos, Señor, en esta nueva tecnología, ahora en esta cuarentena. Danos la sabiduría que necesitamos para entender tu palabra, que tu Espíritu me use, que no sea yo el que hable, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, la persecución de la iglesia ya había empezado, pero había sido mayormente por parte de los líderes religiosos y de los saduceos en particular. Pero ahora, hermanos, había cambiado esto. Había pasado a las esferas del gobierno. La persecución se vuelve de la religión a la política. Herodes, hermanos, desencadenó una persecución brutal y despiadada contra la iglesia y dio muerte a espada a Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Y esto dice la palabra del Señor, que agradó a los judíos y arrestó también a Pedro. Al parecer, hermano, Jacobo era un líder de la iglesia de Jerusalén y Dios permitió que Herodes le diera muerte. Pero Pedro, hermanos, también era líder, pero Dios permitió que él viviera. Hechos capítulo 12, versículo 4 dice así: y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En realidad, hermano, a Pedro había sido puesto bajo una guardia fortificada y aumentada. Fue entregado a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea que 16 soldados custodiando a Pedro. El versículo 5 dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estos hombres y mujeres estaban orando para que el Señor libere a Pedro. Pero, hermanos, ¿qué posibilidad tenía Pedro de escapar? Si estaba en su celda con 2 guardias y esos 2 guardias estaban encadenados a él. Él estaba al medio y los 2 guardias estaban encadenados a él. Él dormía y los guardias a su lado. Y todavía habían 2 guardias afuera. Y la palabra del Señor dice que él se quedó dormido y vino un ángel y tocando a Pedro lo despertó. Y él pensaba que era una visión y le dijo a Pedro que se pusiera los zapatos, que se vistiera y que saliera, y el ángel se fue. Hermanos, recordemos que la iglesia primitiva en Jerusalén estaba orando por Pedro, y Pedro ahora estaba afuera de la cárcel, libre y fuera de peligro. El versículo 11 del capítulo 12 de Hechos dice: y la iglesia estaba orando para que Dios lo liberara. Pero el versículo 12 dice, el versículo 13, perdón, vemos un hombre, o mejor dicho, vemos un nombre, hermanos,
que nunca más lo vamos a ver en toda la Biblia. Y este nombre es Rode. Pedro estaba llamando a la puerta y salió a abrir una muchacha llamada Rode. Pero ella, hermanos, se olvidó de abrir la puerta. Estaba tan emocionada para dar la buena noticia que dejó a Pedro esperando parado afuera, mientras que ella corría donde la congregación que estaba orando. Pero ellos le dicen: «¡Estás loca!». Pero ellos les aseguraba que era Pedro. Ellos le dijeron: «¡Es un ángel!». Porque ellos creían, hermanos, que Pedro había muerto. Pensaban que Herodes lo había hecho ejecutar. Hermanos, la iglesia estaba orando para que Dios lo liberara de la muerte. Pero la iglesia primitiva, con su gran poder espiritual, no creyó que sus oraciones habían sido contestadas en esta ocasión. No creían que Pedro había sido liberado de verdad. Y para terminar, hermanos, ¿no sucede algunas veces esto con nosotros? Dios contesta nuestras oraciones y a veces nos quedamos completamente sorprendidos porque de repente no esperábamos la contestación. Hermanos, Dios nos oye. Hermanos, Dios oye a sus hijos cuando doblan rodillas. Tenemos que tener fe, tenemos que creer eso, hermanos. Tenemos que creer que Dios escucha nuestras oraciones y también tenemos que creer que Él contesta nuestras oraciones. Hermanos, cuán bondadoso es el Dios grande y poderoso que nosotros tenemos. Vamos a orar. Señor Dios, agradecidos a ti, Padre, por tu gran misericordia. Agradecidos a ti, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones, tú contestas nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, a saber que tú estás atento a nuestra súplica. Gracias, Padre, porque podemos llegar directamente a tu trono. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.